buenas tardes. Nos encontramos con el señor Juan Pérez. Vamos a hacer la entrevista para la nueva propuesta de ley de turismo del Ecuador y vamos a dejar la introducción que se presente el señor Juan. Bienvenido, señor Juan, mucho gusto. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Mi nombre es Juan Esteban Pérez, soy el encargado del eje de turismo accesible recientemente del Consejo Nacional para la Igualdad. Trabajé en el tema de comunicación incluyente y hace unos 2 meses me pidieron que me haga cargo del eje de turismo, cultura y deporte del Consejo Nacional para la Igualdad en Discapacidad. También soy catedrático universitario. Y bueno, pues encantado y gracias por la invitación. De antemano, gracias Gino, a Angie y a José. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Muchas gracias igualmente por su colaboración, señor Juan. Y bueno, vamos a iniciar con la entrevista. Vamos con las primeras preguntas. La primera pregunta que tenemos para hacerle es saber para empezar, para saber cuál ha sido su experiencia o al momento de realizar actividades turísticas en el país. Bueno, es importante comentar que desde el turismo se ha hecho un trabajo bastante interesante en lo que representa el turismo accesible, la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, el Ministerio de Turismo y el Consejo para la Igualdad de Discapacidades tienen firmado un convenio tripartito que les permite identificar algunos temas turísticos, pero para adentrarme en la pregunta, en sí, bueno, el Ecuador tiene atractivos espectaculares, sus playas, sus montañas, es importante. El tema es cuán accesibles se vuelven para las personas, ¿no? Entonces, ahí hay que analizar ese punto. Hay 17 circuitos actualmente en Ecuador que son turísticos, entonces, por ahí creo que vamos dando un buen paso. Y hay más o menos 76 empresas de turismo que trabajan ya con temas de accesibilidad al medio físico, que es lo primordial en este caso. Claro, eso sí, gracias por los datos que nos ayudan. Referente a la segunda pregunta, igualmente con un turismo inclusivo, ¿usted considera que en el país existen las facilidades para el desarrollo de un turismo inclusivo y accesible para todos quienes visiten el Ecuador? Claro, o sea, de existir las facilidades, las hay, ¿no? De hecho, hay, como les decía, 76 empresas que ya se han certificado como empresas con mecanismos inclusivos para la accesibilidad. El tema pasa también por cuán accesible resulta ser hoy un hotel en cuanto al medio físico o qué capacidad económica tienen determinados circuitos o determinados establecimientos para implementar temas de accesibilidad como rampas, como baños especiales, como algunos elementos que son súper importantes. Entonces, un poco va por ahí el tema. Y de existir, existe. De hecho, creo que Ecuador va avanzando de manera correcta en este tema, pero todavía nos falta lograr quizá el desarrollo de todo, ¿sí? Desarrollo de todo, de cada elemento, desarrollarnos un poquito más y tener un poco más de conocimiento en esta materia. Ecuador recién va implementando todo este tema desde hace más o menos 10 años de forma oficial, ¿no? A través de los convenios, de determinadas leyes. Entonces, me parece que sí, debe contemplar la ley de turismo, debe contemplar sí o sí el tema del turismo accesible. Es más, yo sugeriría que incluso sea un acápite aparte para este tema y lograr de mejor manera la movilidad y la accesibilidad de las personas con discapacidad, porque la discapacidad no es solo física, también es intelectual, también es visual, también es auditiva. Entonces hay que implementar nuevos mecanismos de accesibilidad, como por ejemplo el acceso a la información de los turistas, que eso es una parte súper importante. Entonces, saber determinar en qué punto se requiere, qué sé yo, que las grandes cadenas de hoteles cuenten también con intérpretes o guías intérpretes para aquellos turistas que de pronto requieran el lenguaje de señas, ¿no? Entonces, depende mucho también de la empresa y de las condiciones del país, el tema de la accesibilidad en turismo. Claro, sí es así, ¿no? Bueno, Bueno, sigue, nomás.
Bueno, como igual continuando con esto, ¿cómo cree usted que un avance en el turismo inclusivo ayude a la promoción y la competitividad del país? Pues sabemos que muchas veces las personas que tienen discapacidades se les recomienda ir a lugares naturales para que eso les ayuda mucho a la salud, pero muchas veces en ciertas áreas naturales, como usted mencionaba, playas, pues no existe la infraestructura adecuada para que una persona pueda visitarles. Es un punto muy importante el tema de playas accesibles. Es una norma que hace un mes más o menos se aprobó a nivel mundial, el tema de playas accesibles. Entonces, entiendo que la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física está trabajando en eso, pero mientras más se logre contar con espacios y circuitos turísticos accesibles, el turismo ecuatoriano se va a ver repotenciado de una manera increíble, porque mientras más acceso tengan los turistas con discapacidad a este tipo de turismo, obviamente los ingresos en esta industria, en esta rama, serían mucho mayores. Así que mientras mejores elementos de accesibilidad se implementen, esto impulsaría. Hay que tomar en cuenta que Ecuador es uno de los países que trabaja constantemente en el tema de discapacidad ya desde hace más o menos unos 15 años, está enfocado de manera muy fuerte en desarrollar proyectos y todo, pero todo esto no solo se logra a través de una entidad como CONADIS, ¿no? También necesitamos del apoyo de la empresa privada, de los operadores turísticos que comprenden un poco el tema de la accesibilidad. Entonces, cuando la mayoría comprende el tema de la accesibilidad, se puede impulsar la industria, se puede convertir todo nuestro, nuestro comercio turístico ya en una industria. Y al ser una industria, obviamente, se va a impulsar todo lo que es van a mejorar las ganancias, van a mejorar las condiciones de accesibilidad, pero hay que darle hay que dar ese pasito adicional, ¿no? Y eso ya depende también de entidades públicas y también de las empresas. Bueno, hablando sobre lo de las rampas, bueno, por lo general, ¿qué material en un área protegida se recomienda utilizar para que este no genere un impacto mayor al momento un impacto mayor a la naturaleza en ese tiempo? Bueno, en ese tema es un poco más técnico, no es que maneje tanto eso, pero sí les puedo recomendar que, por ejemplo, se trate de utilizar material, bueno, cemento, que a la final, o sea, lo ideal es poder hacer un tema de accesibilidad que sea un poco más fuerte, no se puede utilizar material como cemento o la propia madera, ¿no? Siempre y cuando cuidando, y digo esto, el tema de la madera, cuidando a lo sumo el tema de la explotación, de la explotación maderera, ¿no? Entonces, lo más recomendable siempre en estos espacios es la madera, pero teniendo en cuenta que esto también genera un perjuicio al medio ambiente, pero es como un perder algo para ganar algo. O sea, te toca utilizar madera para implementar rampas de accesibilidad a lugares naturales, porque quizá en esos espacios, qué sé yo, se me ocurren en hosterías que tienen campo abierto y todo, entonces no es tan factible para la construcción utilizar cemento, entonces por eso se requieren de estos materiales y es como te digo, un poco perder para ganar un poco, perder un poco en el tema ambiental, que es igual sumamente complejo, y tratar de ganar más bien en accesibilidad y espacios para los turistas con discapacidad física sobre todo. Otra pregunta también que surge es de la comunicación que existe del CONADIS con el MINTUR, ya que el MINTUR como una entidad regulatoria y ese contraste de que dice que no hay mucha relación entre los diversos ministerios, sí hay como que esa participación del En ese CONADIS. tema, de hecho, como te digo, desde 2018 ya se han firmado convenios con el MINTUR. De hecho, nosotros trabajamos palmo a palmo con el MINTUR para la identificación precisamente de estos sellos de la entrega de este Ecuador Incluye, la identificación de 17 circuitos turísticos. El trabajo, de hecho, más bien es coordinado con ellos. Trabajamos en coordinación con la unidad del MINTUR que trabaja el tema de discapacidad. Entonces, es más bien un trabajo coordinado. El MINTUR como un ente rector está más bien promulgando el tema de la accesibilidad, que es importantísimo, y no es solo en este gobierno, sino en años pasados, y tienen también actualmente ese enfoque de promulgar el tema de discapacidad, porque mientras, como le decía Angie, mientras más accesibles sean los espacios turísticos, van a tener
mayor cantidad de turistas. Entonces, más bien creo que el tema de comunicación entre Mintur y Conadis está muy bien. Por ahora estamos ya analizando incluso desarrollar un nuevo convenio, porque ya venimos trabajando en uno, termina en septiembre, pero estamos analizando desarrollar un nuevo convenio para implementar todos estos elementos que te comento, ¿no? Mejorar la accesibilidad, mejorar las condiciones, mejorar todo esto que implica el turismo accesible a las personas, y ellos de hecho trabajan en conjunto con nosotros, nosotros por ejemplo elaboramos las fichas de observancia, ellos con su personal en territorio las aplican. Actualmente nos falta un poco reforzar el tema de Galápagos, pero se está trabajando también en eso para que precisamente se pueda lograr un óptimo resultado. Y bueno, una consulta. ¿Usted cree que la actual ley de turismo es inclusiva al momento de referirnos a las personas con discapacidad? Tiene algunos aspectos relacionados a la inclusión, pero creo que debería mejorarse ciertos temas, como por ejemplo el tema de la accesibilidad a la información del turista, cuán inclusivos pueden ser los museos. Por ejemplo, hay espacios, ¿no? Hay espacios donde se puede implementar esto, hay otros que no, pero creo que sí deberíamos también buscarles enfoque de acceso a la información para generar una accesibilidad global, ¿no? Ya se habla de temas relacionados a la discapacidad, quizá no como tal en la actual ley, recordar que es una ley ya de más o menos 2002, me parece, si no estoy mal. Déjenme ver aquí. Estoy justo consultando, déjenme ver la ley. Bueno, tenemos una ley del 2002 que no contempla del todo el tema de la discapacidad, ¿no? Pero sí trabaja en mejorar este tema, y más bien creo que deben implementarse todo lo que es, como les decía, debe existir un capítulo aparte para el turismo accesible, fomentar el turismo accesible, no solo desde instancias como CONADIS, como el Ministerio de Turismo, que obviamente por sus labores están obligados a trabajar en ello, no obligados, sino más bien como que es su tarea, es su deber, pero también deben las universidades colaborar con todo este tema, al menos tener una cátedra de turismo accesible que les permita desarrollar de mejor manera conceptos, e incluso los nuevos qué sé yo, propietarios o gerentes del turismo en Ecuador tengan ese concepto de accesibilidad, y para ello obviamente hay que cambiarlo desde la ley. Entonces, una nueva ley de turismo creo que sería lo más óptimo, que incluya todo este tema de accesibilidad, porque quizá la actual no toca este tema tanto, y es por el contexto en el que sale. Entonces, realmente creo que sí se debe hacer un esfuerzo mucho más grande en el tema de la ley de turismo para incorporar todo lo que son espacios accesibles, acceso a la información del turista, acceso al medio físico, la cátedra de turismo accesible en las universidades, para que todo eso forme todos estos elementos que les digo, forme un todo y se pueda dar un impulso al turismo accesible. Ya, respecto a esto de la inclusión de las personas con discapacidad, desde tu perspectiva, ¿cómo consideras que el turismo debería desarrollarse en el país en base a los lineamientos que necesitan las personas con Bueno, discapacidad? en primera instancia deben tener accesibilidad al medio físico, ¿no? Contar con rampas, con ascensores, porque si un lugar al que van los turistas no tiene rampas ni ascensores, eh, básicamente es imposible que vayan. Entonces creo que desde ahí deben ya contar con eso. Se está trabajando en eso. Ecuador más bien ha cambiado un poco la cultura en los operadores turísticos, trabajan ya en eso, pero la idea es que también se concienticen en invertir en eso, porque al final es una inversión que les va a traer ganancia. Entonces, lo primero es tener accesibilidad al medio físico. Si existe ya la accesibilidad al medio físico, se puede trabajar ya en el resto de temas de accesibilidad al turista. Luego, algo que es fundamental, y claro, pues en determinadas ocasiones se debe tener, por ejemplo, un museo, por ejemplo, las grandes cadenas de hoteles, contar con acceso a la información. ¿Sí? Hay algunas personas con discapacidad visual que no pueden en sí comprender, o no tienen las facilidades para comprender todo lo que
lo que representa un gran hotel ni nada, porque no existe la comunicación en braille. Entonces, por ahí también se debe trabajar. Se debe trabajar también en contar, por ejemplo, en museos y en otros espacios turísticos con intérpretes de lengua de señas, con sistemas en braille, o, por ejemplo, en museos, los audiolibros, las audiodescripciones deben ser muy claras. Eso también permite brindar la accesibilidad al turista. No es solo el medio físico, también es este tipo de acceso a la información que debe estar en cada elemento del turismo accesible. Claro, y en las diversas modalidades que tiene el Ecuador, por ejemplo, del ecoturismo, del turismo de aventura también, y, y por ejemplo, el turismo científico, que si hay personas que tienen condiciones y a pesar de eso tienen un intelecto bastante alto. Y de esto se puede partir que sí forma parte del desarrollo del Ecuador con las personas con discapacidad. Claro, sí, o sea, las personas con discapacidad, simplemente la discapacidad es una condición, es un tema, es una condición que atraviesan, pero lo ideal es que el mundo también pueda adaptarse a ellas, ¿sí? No ellas a nuestro mundo, sino nosotros a ellas. Esa es como la visión global. Y en esa medida se va trabajando en el turismo accesible. José señalaba algo muy bueno, como el tema del turismo de aventura. También hay como adaptar eso, o sea, adaptar todos los sistemas turísticos, lograr adaptar para que también puedan ser incluidas las personas con discapacidad. Por ejemplo, en el centro ya es un circuito turístico accesible obviamente con algunas fallas y errores, pero termina siendo ya un circuito turismo accesible el centro de Quito, que les permite a las personas con discapacidad poder desenvolverse sin mucho inconveniente, pero no todas las ciudades son así, o no todas las ciudades así. Entonces ahí también parte un poco eso. El turismo de aventura podría adaptarse también. Los museos, como les digo, los museos, los teatros, sí, tratar de generar mejor información para el turista. Eso también es de accesibilidad al turista, porque no es que solo son los hoteles, solo son las playas, sí, también el tema de cómo comunican el mensaje, de a quién llegan. Incluso acá hay algo que aún no se topa y es el tema de la lectura fácil, los mensajes para las personas con discapacidad intelectual, cómo pueden implementarse a través de sistemas turísticos, todo esto, ¿sí? Entonces es tratar de, por ejemplo, que una persona con discapacidad visual pueda acceder a un circuito turístico, a un hotel, tratar de que una persona con discapacidad física pueda acceder también al turismo de aventura, tratar de que una persona con discapacidad intelectual comprenda por dónde debe moverse en cada circuito turístico. Eso también engloba, o sea, no solamente es la parte física, también es la parte comunicacional, cómo le estamos llegando también a las personas con el mensaje. Sí, es verdad todos los puntos que nos deja claro, señor Juan. Aparte que sería de una gran ayuda para las personas con discapacidades esta infraestructura. Pero también hablando de parte de economía, ¿cómo serían los beneficios para que una persona con discapacidades pueda adquirir estos servicios, como hablamos del turismo de aventura u otros? ¿Cuáles serían sus beneficios? Porque aparte de la infraestructura, como dijimos, eso es un tanto caro, pero ¿cómo se podría hablar ahí del dinero que se les puede cobrar a estos turistas? ¿O cómo sería Por esa parte? ejemplo, el tema de que existen en Ecuador 17 circuitos turísticos para personas con discapacidad, ya representa una forma de turismo diferente. Entonces, en Ecuador hay como 500.000 personas, hay cerca de 500.000 personas con discapacidad y atrás de esas personas están sus familias. Entonces, si tú a una familia le dices, este circuito es accesible, puedes ir con tu familiar que tiene discapacidad, obviamente se va a focalizar el turismo para estas personas, entonces ahí van a obtener más ingresos. Muchas veces el problema del turismo es que no se divulga y no se conoce, o sea, el trabajo que se hace, digamos, por debajo de gestionar todos estos circuitos, de gestionar todo este tema de la accesibilidad, no se da a conocer y ahí es cuando se pierde, cuando no se da a conocer, cuando no se dice, hey, acá hay circuitos turísticos que les pueden beneficiar a las personas con discapacidad y obviamente representan recursos. Entonces, eso como un punto principal. Imagínate lo que sería que un museo pueda contar con uno o dos intérpretes de lengua de señas. Entonces,
las casi 60.000 personas, 68.000 personas con discapacidad auditiva, que no pueden acceder a esa información, van a estar ahí, o una buena parte, te lo aseguro. Entonces es invertir para ganar, porque estás tú también ampliando un poco el campo de inversión para precisamente ampliar el campo de visitantes a tus sitios turísticos. Entonces sí es una inversión que a la larga determina una ganancia, que a la larga puede determinar una ganancia para el operador turístico. Ahora, también hay temas de ley, de la ley de discapacidades, costos, valores, siempre se busca que al turista con discapacidad se le cobre un poco menos el acceso a determinados espacios, pero lo que tú pierdes quizá en la mitad de una entrada de un turista, lo vas a ganar en 2, 3 entradas más, porque siempre la mayor parte de turistas que realizan este tema de turismo accesible, que tienen discapacidad, siempre van acompañados de alguien. O sea, no es que estás vendiendo una sola entrada a mitad de precio, estás vendiendo una mitad de precio, pero puedes vender 3 o 4 más. Entonces, por ahí va un poco el tema de pensar ese tipo de inversiones que a la larga te va a representar mucho, te va a representar más ganancias. O sea, inviertes para ganar y amplías tú el campo de inversión del turista. Está bien. Y bueno, ¿cómo crees tú que las actividades turísticas ayude a las personas con discapacidad? ¿Cómo les ayuda al entretenimiento y lo que tú mencionabas? Bueno, las actividades turísticas en general creo que nos sientan bien a todos, ¿no? A nivel psicológico, a nivel emocional, son aventuras interesantes. Me quedo mucho con lo que decía José del turismo de aventura. Imagínate una persona con discapacidad física que pueda desarrollar todo ese tema de turismo de aventura, obviamente con todas las seguridades, realmente para ellos es una motivación, les motiva, les gusta, ellos sienten que también el mundo está hecho para ellos, o sea, psicológicamente es un impulso muy importante para ellos, como te decía, una motivación. Entonces las personas con discapacidad también requieren sentirse integradas a la sociedad, por eso se trabaja y se lucha tanto en contra de la no discriminación. O sea, como les decía, el mundo debe adaptarse a ellos. El problema es que no se cambia ese concepto de que ellos se adapten a nuestro mundo. Y es difícil que ellos se adapten a nuestro mundo porque nosotros tenemos reglas, normas, espacios físicos que no son accesibles para ellos. Pero cuando nosotros les damos accesibilidad, ellos se sienten integrados y al sentirse integrados, pues se desarrollan con toda la naturalidad. Como les decía, la discapacidad es una situación, es una condición, más no es un elemento que les impida desarrollarse como personas. Entonces, más bien creo que psicológicamente se sentirán motivados y emocionalmente también, porque al igual que una persona con discapacidad disfruta de ir a la playa, también una persona que no tiene discapacidad igual lo disfruta. Entonces es traerles, es integrarles, es que el mundo se adapte a ellos. Entonces cuando ellos se adaptan, se van a sentir incluso algunos hasta en su propio espacio, van a sentir que ese espacio turístico es suyo y se van a apropiar y claro, se apropian porque es accesible. Entonces ahí es como que un poco se conjuga todo lo que me consultaban sobre el tema de accesibilidad, sobre el tema de turismo, es algo que a ellos les va a motivar mucho y obviamente siempre van a querer regresar, ¿no? Y acerca de la promoción también, porque aquí en Ecuador no se vende mucho para las personas con discapacidad, sino para las personas, entre comillas, normales o con sus 5 sentidos. Entonces, ¿cómo piensas que debería ser motivar más a las personas para que hagan actividades turísticas con las personas con discapacidad o no se los discriminen? A ver, muchas veces en la maestría que seguí en comunicación estratégica nos decían creen que todo se resuelve con campañas. No todo siempre es campañas, es un elemento, pero también hay leyes, hay decretos, hay resoluciones, por ejemplo, se puede motivar al turismo accesible, si es que, qué sé yo, desde las propias entidades gubernamentales fomentan esto, promocionan, dicen, a ver, aquí en Quito tenemos 3, 4, cuatro elementos o circuitos turísticos, y en esa medida, mientras más personas vengan, va a ser mucho mejor. Ahí se puede aplicar una campaña o también a través de leyes con incentivos a las empresas, aquellas empresas que demuestran accesibilidad, por ejemplo, podrán tener, qué sé yo, descuentos en las declaratorias de impuestos,
Hay muchos mecanismos y luego, claro, todo puede estar trabajado en función de campañas que permitan difundir. Por ejemplo, a mí y se los propuse yo a Mintur y a Fenedif, poder trabajar en una campaña, al menos en nuestras redes, porque no hay recursos económicos, pero trabajar en una campaña en la que nos indiquen, a ver, este es el mapa de circuitos turísticos de Ecuador, puedes visitarlos, y son circuitos turísticos accesibles para personas con discapacidad. El punto es dar a conocer, ¿sí? Y en eso también debe trabajar el gobierno, las personas con discapacidad, sus familias y sobre todo las empresas, los operadores turísticos. O sea, si yo invierto en accesibilidad física, en accesibilidad a la información, obviamente voy a comunicarlo, tengo que decirlo. Es una inversión mía, entonces también pasa un poco por ellos, ¿no? A veces incluyen la rampa, incluyen los ascensores, pero nadie se da cuenta, o sea, nadie dice, ah, bueno, sino hasta que conocen, y recién cuando conocen dicen, ah, este lugar es accesible. Entonces creo que también pasa por, no sé si decir la falta de gestión, sino más bien la falta de proactividad de los operadores turísticos, que si invierten, deben comunicar también por qué invierten y cuán beneficioso resulta hacerlo. Entonces también es un conjunto de Estado, ciudadanía y sociedad civil y también empresas privadas. Bueno, con eso ha sido una gran información que nos ha prestado señor Juan para lo menos nosotros también aportar con nuestro granito de arena a esta nueva propuesta de ley de turismo que se está realizando en el país. No te escucho porque está, ¿me puedes hablar un poquito más alto? No sé si se me escucha ahí. Sí, ahí te Sí. escucho, dime. Ah, bueno, ya le decía para terminar, señor Juan, que muchas gracias por su colaboración, por la información que nos ha sabido prestar. Nosotros estamos realizando este proyecto para también aportar nuestro granito de arena con la nueva propuesta de ley de turismo. Y bueno, queremos agradecerle por su colaboración y será hasta una próxima ocasión. Con todo gusto, siempre dispuesto. Qué gusto, Gino, José y Angie. Un gusto conocerlos y pues siempre a sus órdenes cuando requieran. Con un gusto y gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista. Muchísimas gracias también. Igualmente, muchas gracias por el tiempo, por el conocimiento que usted nos pudo brindar a nosotros, como Gino y José lo mencionaron. Es un conocimiento muy amplio y que nos va a servir demasiado para la ley, porque como hemos visto, la ley de ahora es como que no le toma tanto en cuenta, pero ahorita con la que vamos a hacer nos va a ayudar muchísimo. Correcto, muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho, chicos. Igualmente. Muchas gracias, Juan. Hasta luego.